Recapitulando. ¿Cómo se hace un análisis de química sanguínea? Sacamos una muestra de sangre, llevamos a la centrifugadora, separamos los componentes formes de la sangre y el plasma, preparamos todo lo que vienen siendo nuestros reactivos de todo lo que queremos evaluar en esa muestra de sangre, dependiendo la cantidad de elementos que querramos evaluar, vamos a preparar un cierto número de tubos de ensayo y vamos preparando tubo por tubo. Queremos calcular glucosa, sacamos una muestra de plasma, colocamos en un tubo de ensayo, sacamos una cantidad de este reactivo de glucosa, lo colocamos en ese mismo tubo de ensayo, lo removemos un poquito y dejamos reposar un par de minutos. Pasamos al siguiente compuesto, digamos que es colesterol. Agarramos otro tubo de ensayo, sacamos una muestrita de plasma, colocamos en ese tubo de ensayo, sacamos una muestrita de este compuesto de colesterol, lo colocamos en este tubo de ensayo, lo removemos suavemente y lo dejamos reposar. Vamos al siguiente compuesto, digamos creatinina, digamos que creatinina. Sacamos otro tubo de ensayo, sacamos una muestra de plasma, colocamos en ese tubo de ensayo, sacamos una muestra de esta creatinina, ponemos en el tubo de ensayo, removemos y dejamos reposar. Y así sucesivamente con todos los componentes que nosotros querramos evaluar. Una vez de que tenemos ya nuestros tubos de ensayo mezclados del plasma con el componente o el reactivo correspondiente, con cuidado se recomienda que lo llevemos aquí al baño María a una temperatura aproximada de 36, 37 grados centígrados. Perdón. Y lo dejamos ahí aproximadamente 5 minutos. Una vez de que han pasado esos 5 minutos, sacamos nuestros tubitos, los dejamos de nuevo en nuestra gradilla correspondiente de tubo de ensayo. Por si acaso, algo que me había olvidado mencionarles. Antes de rellenar el tubo de ensayo con el componente correspondiente, siempre para que no se nos olvide, tenemos que marcar en ese tubito qué es lo que estamos mezclando, creatinina, colesterol o lo que corresponda. Entonces, para no olvidarnos y luego no saber dónde está el colesterol, cuál era de creatinina, cuál era de fosfatasa, etcétera, etcétera. Y una vez de que hemos sacado esos frasquitos, esos tubitos del baño María, viene la parte más importante para poder hacer la química sanguínea. Y eso es el uso del espectrómetro. Si no tenemos un espectrómetro, no podemos hacer absolutamente nada. Podemos tener todos los reactivos que queramos, podemos tener lo mejor de lo mejor en ese laboratorio, pero si no tenemos este equipo, no podemos hacer nuestro cálculo o nuestra evaluación de química sanguínea. Este espectrofotómetro viene de diferentes tamaños, viene de diferentes formas, viene de diferentes capacidades. Algunos espectrofotómetros nos permiten evaluar varias veces, otros solamente nos permiten evaluar una sola. Y bueno, más adelante les voy a mostrar un videito más o menos de cómo trabaja el espectrofotómetro. Pero básicamente, ¿qué es lo que sucederá? Abrimos esta tapita que tiene el espectrofotómetro y aquí vamos a colocar en un envase especial el contenido de nuestra mezcla que hemos hecho de plasma con el reactivo correspondiente. Tiene un espacio preparado para que coloquemos estos envases. Cerramos la tapita y automáticamente, bueno, obviamente cuando presionemos los botones correspondientes, el espectrofotómetro va a trabajar y nos va a sacar los resultados que nosotros estamos esperando. Algunos espectrofotómetros nos van a arrojar los resultados directamente aquí en esta pantallita que ven acá. Entonces, simplemente vamos a colocar aquí, como ven, hay numeritos, hay diferentes tipos de botones. Vamos a colocar, estamos analizando glucosa. Entonces, al final va a aparecer en la pantallita cuánto de glucosa tiene esa muestra que hemos ingresado aquí en esta parte. Si metemos la muestra con colesterol, igual vamos a regular todo, así estamos midiendo colesterol. Entonces, cuando el aparatito de este equipo funcione, nos va a arrojar aquí cuánto es el valor de colesterol en esa muestra que hemos introducido. Si hemos colocado para la bilirrubina, igual, colocamos que estamos midiendo bilirrubina y nos aparece aquí cuánto es el valor de bilirrubina en esa muestrita que hemos colocado aquí adentro. La mayoría de los espectrofotómetros funciona de esa manera. Hay otros que no solamente te van a arrojar aquí en la pantallita el valor de bilirrubina o el valor de todo lo que estés analizando, sino que además va a tener un lugar en específico donde va a salir como si fuera una factura
Entonces es como que vas a apretar los botones, va a salir como una fluida y ahí ya te va a decir los valores de la muestra, cuánto de colesterol tiene, cuánto de glucosa tiene, cuánto de bilirrubina tiene, dependiendo todo el análisis que hayas realizado en este equipo. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer simplemente es sacar esos valorcitos que nos ha dado el espectrofotómetro y proceder a la interpretación ya que nos corresponde a nosotros. Es decir, el valor de glucosa, a ver, está en el rango normal, o está elevado, o está por debajo, el colesterol está normal, o está elevado, o está muy elevado, está exageradamente elevado, y ya hacemos nuestra interpretación. Entonces, bueno, como pueden ver, este equipo es una maravilla, es esa cosa más hermosa que existe en el mundo, porque sin él no podemos hacer nada. Entonces, bueno, en resumen, después de haber procesado esa muestra de energía, lo cambiamos al, al, al material o a este tubo de ensayo o al tubito, a la cajita especial que tiene este espectrómetro aquí. Y como digo, ya nos lo calcula, solamente hay que calibrar un poquito algunos datos dependiendo de algunos elementos que estemos analizando y no hay mayor problema al respecto. Bueno, obviamente las personas que trabajan o empiezan a trabajar en laboratorio sí reciben una capacitación específica para aprender a manejar correctamente el espectrómetro y obtener los resultados más apropiados, ¿no? Que obviamente siempre es ideal tener una capacitación al respecto porque, bueno, el resto del trabajo lo realiza la maquinita. Y de esa manera vamos a sacar nuestros valores de química sanguínea y vamos a hacer las interpretaciones. O sea, como pueden ver, no es complicado el tema de sacar química sanguínea, porque casi todo el trabajo lo hace el equipo, pero sí es muy costoso porque dependiendo del número de diferentes cantidades de reactivos. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles con la química sanguínea para que la próxima semana ya entremos directamente a lo que vienen siendo las interpretaciones y qué elementos se evalúan dependiendo qué órgano o qué aparato o sistema del cuerpo del animal queremos evaluar. Y bueno, simplemente ya para finalizar esta parte que les quería mostrar y al final les voy a compartir un documentito. La morfología hemática en muchos casos va a ser diferente o va a cambiar en varios aspectos dependiendo si estamos trabajando con un perro, por ejemplo, o si estamos trabajando con una iguana. En algunos casos vamos a tener algunas especies donde, por ejemplo, los glóbulos rojos van a carecer de núcleo. La mayoría de las especies tiene glóbulos rojos anucleados, pero vamos a tener otras especies que sí van a caracterizar por tener un núcleo muy marcado. Entonces, bueno, siempre es ese detalle que tenemos cuando hablamos de veterinaria, porque siempre cualquier materia que avancemos, anatomía, fisiología, inclusive aquí todo este tema de clínica o de laboratorio, vamos a hablar del estudio general y vamos a hablar siempre del estudio comparado, ¿no? De cómo varía de especie a especie. Ahí es que radica la mayor complicación en nuestra carrera, que no todas las especies se van a computar de la misma manera. En muchas especies, todo lo que vienen siendo las formas de los glóbulos rojos, blancos o plaquetas, no van a sufrir mayores modificaciones y muchas veces simplemente la diferencia va a radicar en el tamaño de un glóbulo rojo, que puede ser que el glóbulo rojo de un perro sea un poco más grande que el glóbulo rojo de un gato, o el glóbulo rojo de un bovino que sea más grande que el glóbulo rojo de un perro, ¿no? Entonces, en algunos casos, las diferencias entre las células sanguíneas de especie a especie va a ir solamente al tema del tamaño. En otros casos va a ir a diferencia de la coloración de estas células, porque puede ser que se haya utilizado la misma tinción para poder ver las diferentes células sanguíneas. Vamos a tener que en algunas especies los glóbulos rojos, por ejemplo, tienen una coloración más marcada, son más rojitos o de un color más intenso. En otras especies vas a tener que, por la concentración propia de la especie de la hemoglobina, la coloración de ese glóbulo rojo sea más pálido, sea un rosado más clarito, y no porque ese animal esté enfermo, sino porque la especie tiene esa característica en sus células. En otras ocasiones vamos a tener diferencia en el tema del núcleo, por ejemplo, lo que les decía, caso glóbulos rojos, que por ejemplo en una vaca vamos a tener que el glóbulo rojo no va a tener núcleo. En un reptil vamos a ver que el glóbulo rojo tiene un núcleo muy marcado. En el caso de los glóbulos blancos igual, vamos a ver que algunas especies, por ejemplo los neutrófilos, van a tener un núcleo los neutros encallado, van a tener un núcleo muy clarito con lo que les había mostrado, una forma de C o una forma de herradura. En otras especies ese mismo neutrófilo va a tener como que la forma de un gusanito ahí adentro, el núcleo va a tener forma de un gusanito dentro de la célula.
En otros casos va a tener otro tipo de morfología hablando del núcleo. Otras diferencias que pueden surgir de especie a especie, en caso de principalmente de glóbulos blancos, puede ser que en algunas especies los gránulos de los granulocitos sean más marcados, sean más numerosos en esa muestra de sangre que estamos viendo. Es decir, vamos a ver en pocas neutrófilo que parece varicela porque tiene un montón de granitos ahí en todo lo que viene siendo su citoplasma. Y puede ser que en otras especies los gránulos no sean tan marcados, no sean tan notorios, y hasta nos cueste diferenciar los granulocitos de los agranulocitos, debido a que la cantidad de gránulos va a ser muy, muy baja. En algunas especies los gránulos van a estar más coloreados o la tinción va a llegar más a ellos, y en algunas especies puede que veamos gránulos menos o menos. Y otra diferencia que vamos a encontrar con respecto al tema de células sanguíneas de una especie a otra puede ser también el tema de la morfología. Puede ser que en algunas especies, ya sean los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, sean completamente esféricos, o sea, que sean un círculo perfecto, y en otras especies sean más irregulares, o en otras especies no sean circulares, sino que sean ovaladas. Entonces puede llegar a ese cambio también. Y finalmente tenemos el tema del cambio de morfología a nivel patológico de los glóbulos rojos, donde, por ejemplo, una anormalidad bastante frecuente en el tema de los glóbulos rojos es lo que lo llaman la pila de monedas, que son los glóbulos rojos. Evidentemente se los ve como si estuvieran uno encima del otro, como si fueran moneditas que están una encima del otro, formando unas torres. Entonces, en la mayoría de las especies esto habla de una patología, que puede haber una alteración a nivel de la sangre, pero en el caso de los caballos a veces se lo toma como patológico y a veces se lo toma como algo normal. Entonces también ahí veríamos el tema de la diferencia con respecto a la forma o las características de los elementos sanguíneos. Además, obviamente, de hablar del conteo de las células, que va a variar de especie a especie. Y que el día miércoles habíamos mencionado que en el caso de los glóbulos blancos, por ejemplo, hablando de porcentaje o presencia de glóbulos blancos, sabemos que la mayoría de las especies tiene como principal glóbulo blanco, o el que se encuentra en mayor número y concentración, a los neutrófilos. Y en segundo lugar están los linfocitos. Mientras que en el caso de los rumiantes tenemos que los linfocitos son los que se van a encontrar en mayor concentración, y en segundo lugar van a estar los neutrófilos. Entonces eso simplemente a modo de introducción, para que sepamos que existe un montón de diferencias con respecto a las células sanguíneas según la especie que estemos trabajando. Y que bueno, siempre si vamos a observar en diferentes especies en el microscopio, siempre es ideal que tengamos nuestro atlas, nuestro libro o nuestro propio atlas, que nosotros hemos ido recopilando información para poder analizar todo lo que estamos viendo en el microscopio. Entonces aquí simplemente lo he organizado para que sea según las células correspondientes. He obviado a las plaquetas, hay discriminación contra las plaquetas por las plaquetas. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede llegar a observar en el microscopio los eritrocitos. Aquí simplemente estamos tomando en cuenta 3 diferentes especies. Aquí tenemos los caninos, bovinos y el caso de las llamas. Entonces, en este caso podemos ver que hay diferencia en el tema del tamaño. Vemos que en el caso de, este había sido al revés de lo que les he dicho hace rato, en el caso de los caninos vemos que el tamaño de los glóbulos rojos se lo ve un poco más grande que en el caso de los bovinos. En el caso de la coloración, vemos que el color de los glóbulos rojos de los bovinos se ve un poco más marcado que en el caso de los caninos, donde se ve un poquito más pálido debido a la parte central que tiene estos glóbulos rojos. Y finalmente vemos que en el caso de las llamas, por ejemplo, hay una diferencia completamente notoria con respecto a la morfología, porque si bien vemos que en caninos y en bovinos los glóbulos rojos tienen una forma circular, esférica, tal vez no perfecta, pero sí esférica, en el caso de las llamas vemos que los glóbulos rojos son de tipo alargado. Pero bueno, si notamos acá, en ningún caso se puede observar que algún glóbulo rojo tenga algún tipo de núcleo. Por más de que aquí parezca que aquí está más clarito, no es el núcleo del glóbulo rojo, es simplemente el tema de la tinción que tenemos ahí.
Entonces, en 3 simples especies podemos ver la diferencia que hay en tamaño, en forma e inclusive en la coloración de los glóbulos rojos. Esta es una imagen que tenía que mostrarles hace tiempo, que yo recién me he enterado, que según las muestras de sangre que han logrado observarse en diferentes tipos de artiodáctilos, principalmente en ciervos y antílopes, vemos que aunque podemos encontrar glóbulos rojos que tienen una forma normal, redondeada o lo más redondeada posible, muchas veces vamos a encontrar de manera no patológica, como parte normal de estas especies, unos glóbulos rojos en esta forma que le llaman matchstick, porque vamos a tener que son unos glóbulos rojos alargados o que van a venir en esta forma. Aquí tenemos una forma en un tipo de microscopio electrónico y aquí tenemos otra visión de lo que vienen siendo estos tipos de glóbulos rojos. Entonces, para que vean, ¿no? Igual vamos a tener algunas especies que siempre se van a salir del molde. Entonces, si es que en cualquier otra especie nosotros nos encontramos con este tipo de glóbulos rojos, así alargaditos, vamos a hablar de que hay algún problema en ese perro, en esa vaca, en esa llama, en esa gallina. Pero si vemos esta morfología en antílopes, si vemos esta morfología en los ciervos, lo podemos tomar como algo de tipo normal y que es parte de su organismo. Pero bueno, solamente ha llegado a observarse como algo normal, que se ha analizado igual a estos animales para ver si tenían algún tipo de patología y no tenían nada malo. Solamente se ha logrado observar estas formas en ciervos de diferentes tipos y en antílopes. Lo que sí nos mencionaron que sí lograron encontrar esto en ciervos del norte, es decir, en venados de cola blanca, por ejemplo, pero no sé si, no me consta si es que se han presentado estos mismos patrones en ciervos o venados andinos, como la taruca, por ejemplo, ¿no? Sería interesante tal vez hacer en algún momento, si se tiene la oportunidad, un análisis sanguíneo a los glóbulos rojos de una taruca para saber si se comportan de la misma manera que otro tipo de ciervos o venados y registran esta morfología en los glóbulos rojos. Y en el caso de las aves, en el caso de los reptiles, vamos a ver que sí, vamos a ver glóbulos rojos, donde aquí sí vemos un núcleo muy marcado en el microscopio. Entonces, a diferencia de las otras especies que no tienen su núcleo, vamos a ver principalmente en reptiles esto, y bueno, sabemos que las aves y los reptiles están emparentados de alguna manera porque bien sabemos que las aves son los directos descendientes de los dinosaurios, y bueno, y de ahí también salen los reptiles. Entonces, es clarito, ¿no? Si vemos en el microscopio, vamos a ver un citoplasma del glóbulo rojo y vamos a ver un núcleo muy, muy marcado con respecto a los glóbulos rojos. En el caso de los diferentes reptiles, la morfología es similar al de las aves. Vamos a tener glóbulos rojos alargados y vamos a tener un núcleo central bastante claro y también que va a ser, en la mayoría de los casos, un núcleo alargado. Esto es parte de lo que les voy a compartir al final del curso. Esto es habla un poquito de hematología en diferentes tipos de especies, donde vamos a ver las células sanguíneas que pueden tener los anfibios, los diferentes reptiles, ya sabemos, ofidios, quelonios y demás, las aves y los mamíferos. Entonces, en este caso, no sé quién me está faltando, pero a los peces. Entonces, la mayoría de las especies van a tener siempre eritrocitos. Lo que va a variar acá es si son nucleados o no nucleados. Vemos que anfibios, reptiles y aves tienen eritrocitos que tienen un núcleo marcado, mientras que el resto de los mamíferos no van a tener núcleo, los eritrocitos. Vemos que toditos tienen plaquetas, solo que muchas veces en la bibliografía vamos a encontrar a los mamíferos que los llaman plaquetas en lugar de trombocitos, pero bueno, son sinónimos. Y cuando hablamos de los glóbulos blancos es que empiezan a surgir algunas diferencias. Normalmente los glóbulos blancos que vamos a tener van a ser los agranulocitos o mononucleares, que van a ser los linfocitos y los monocitos,
y los granulocitos o polimorfonucleares, que van a ser los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Mientras que en el caso de las aves, de los reptiles y de los anfibios, vamos a tener algunas pequeñas variaciones ahí en la presencia de los glóbulos blancos y la denominación de algunos glóbulos blancos, porque vamos a tener en el caso de las aves, que sí, van a tener linfocitos y monocitos, van a tener eosinófilos y basófilos, pero en el caso de las aves, los neutrófilos van a recibir el nombre de heterófilos. En el caso de los reptiles vamos a tener igual linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, e igual los neutrófilos van a recibir el nombre de heterófilos. Pero además los reptiles van a tener una especie o un tipo más de glóbulo blanco de tipo mononuclear o de tipo agranulocito o con pocos gránulos, que van a ser los azurófilos. Y como pueden observar, solamente los reptiles, de entre todas las especies que existen de animales, van a tener la presencia de azurófilos. No van a estar presentes ni en aves, ni en mamíferos, ni en anfibios, ni en peces, solamente en los diferentes tipos de reptiles. Y en el caso de los anfibios, igual vamos a tener que tienen linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, y de igual manera los neutrófilos van a recibir el nombre de heterófilos. Entonces ahí ya tenemos algunas variaciones cuando estamos empezando a trabajar con otras especies también, cuando realizamos el análisis de sangre correspondiente. Y aquí hay algunos ejemplos justamente aquí de la célula sanguínea de los reptiles, específicamente de lo que vienen siendo los azurófilos, glóbulos blancos que no existen en ninguna otra especie. Entonces, bueno, vamos a ver algunas características que puede confundirnos con otro tipo de glóbulos blancos, pero bueno, vamos a ver que generalmente la morfología de la célula como tal es un poquito más irregular. Los azurófilos tienen un núcleo muy pronunciado que abarca casi toda la célula y bueno, que se caracterizan mucho y reciben el nombre de azurófilos, porque si se dan cuenta, especialmente en esta imagen y la de aquí abajito, cuando realizamos la tinción correspondiente a los glóbulos blancos, normalmente lo que observamos es un citoplasma pálido y un núcleo oscuro que nos va a revelar la forma y nos va a permitir identificar el tipo de glóbulo blanco que tenemos. Sin embargo, en los reptiles vamos a tener estas células que son las azurófilas o los azurófilos, donde vamos a ver que tanto el citoplasma como el núcleo de esta célula están intensamente teñidos o de un color muy fuerte, que inclusive en algunos casos nos cuesta diferenciar dónde está el citoplasma y dónde está el núcleo. Entonces, por eso es que reciben el nombre de azurófilos, porque si observan con la tinción, casi en su totalidad, es como que la célula tiene un color azul o tiene un color morado. Entonces, este tipo de células solamente se pueden observar en reptiles. En el resto de las especies nunca vamos a tener el caso de una célula donde todo se tiña completamente esta célula y todo sea oscuro. Bueno, y aquí diferentes tipos de células sanguíneas, entre linfocitos, monocitos y trombocitos en el caso de los anfibios. Que bueno, en el caso de los anfibios igual glóbulos rojos, glóbulos blancos, es un poquito más difícil de diferenciar porque se parecen bastante y hay que ponerle mucho aumento al tema del núcleo para saber si estamos hablando de un glóbulo rojo, si estamos hablando de un monocito o de qué elemento es que estamos hablando. Y simplemente para hacer una comparación, aquí solamente he tomado el tema de perros y de equinos, para hacer una comparación de lo que son las 5 células de glóbulos blancos en los mamíferos, donde vamos a tener algunas variaciones de leves a mayores. En el caso de los neutrófilos, por ejemplo, vamos a ver en el caso del perro, que bueno, les decía siempre, el citoplasma va a ser de un color más clarito y el núcleo va a ser más oscuro, a diferencia de los azurófilos. Y bueno, vemos que generalmente entre lo que son los neutrófilos segmentados y los que son encallado, siempre va a tratar de tener una forma como de una herradura, esté separado o no esté separado. Y bueno, podemos ver que en el caso de los equinos es un poquito más complicado, más largo el tema
de lo que viene siendo su citoplasma, perdón, su núcleo. Tenemos los eosinófilos, que siempre tenemos que recordar que los eosinófilos tienen un núcleo bilobulado. En algunos casos es más evidente que en otros casos. Y bueno, tenemos que tratar siempre de buscarle la forma a las células. Como les digo, es con la práctica esto. En este caso, bueno, tenemos que tratar de identificar que aquí el eosinófilo está con un núcleo bilobulado. Vamos a tener un lóbulo y el otro lóbulo. En el caso del equino está un poquito más marcado. Aquí uno de los lóbulos del núcleo y aquí está el otro lóbulo del núcleo. En el caso de los linfocitos, que va a ser una célula que el núcleo va a abarcar casi el 100% de la célula como tal, con muy poco citoplasma. Vemos que en algunos casos según especies, puede cambiar su localización. Por ejemplo, en el caso del canino, vamos a tener que el núcleo está situado aquí al centro, mientras que en el caso del equino, vamos a ver que el núcleo se está situando un poquito aquí en un costado. Luego tenemos los basófilos que bueno, van a abarcar igual gran parte de la célula, que bueno, tiene la característica que igual el núcleo va a estar, no va a estar completo, sino que va a estar dividido. Entonces, de esta manera igual vamos a poder ver cómo se observa en un canino, un basófilo, cómo se observa en un equino, un basófilo. Y finalmente los monocitos, que bueno, los monocitos son los que tienen menos forma en lo que viene siendo su núcleo y que además carecen de gránulos o son muy poquitos sus gránulos. Entonces, bueno, este es el caso de un monocito en el caso de un canino y este es el caso de un monocito en el equino. Pero bueno, como pueden ver, sí es complicadito, por eso aquí radica la importancia de que tengamos un atlas a nuestra mano para que podamos identificar correctamente las células sanguíneas dependiendo de la especie de la que proviene esa muestra de sangre. Porque no es fácil, o sea, si uno entra por primera vez al laboratorio y le quieren hacer identificar exactamente cuáles son monocitos, cuáles son eosinófilos, cuáles son neutrófilos y demás, y hacer un conteo específico de todas estas células, es pues complicado porque vamos a ver todas las células y todo nos va a parecer lo mismo, es como que vamos a decir, bueno, ya es glóbulo blanco y punto, mientras que, bueno, mediante la práctica y las personas que trabajan netamente en laboratorio y ven esto cada día, obviamente ya les es más fácil diferenciarlo, ¿no? Pero es cuestión de práctica solamente. Y bueno, eso es lo que corresponde al día de hoy. Simplemente algunos ejemplos quería mostrarles del tema del cambio de morfología y decirles que ese textito, ese documento se los voy a pasar. Y veremos rápidamente y si es que me permite mi internet. Lo voy a adelantar, son videos cortitos de todas formas, antes de que se corte esto. En primer lugar, mostrar un poquito de lo que viene siendo el espectrofotómetro. Entonces creo que no se va a poder ver el video. Estaba funcionando bien antes de entrar. Bueno, creo que les voy a tener que pasar el link nomás para que curioseen, porque bueno, este era un videito cortito que un poquito explica cómo funciona el espectrofotómetro, cómo se lo maneja, cómo se lo calibra, etcétera, etcétera. No va a dar el video. Y otro video un poquito más largo, que es de cómo se determina la glucosa en sangre. Este es en el caso de un ser humano, pero para que vean todo el procedimiento que se realiza para la química sanguínea, lo que les había comentado al principio de la clase, pero bueno, de una manera más práctica. A ver si no, este tampoco quiere dar. Les voy a pasar, al final de la diapositiva, les voy a pasar voy a copiar los links de estos videos para que lo curioseen, son cortitos. Esto realmente aquí dice desde el 039 hasta por acá es que les va a servir este videito. Y finalmente un par de cosillas que les tengo que mostrar, pero bueno, ya no lo voy a grabar. Bueno, por si acaso se los voy a dejar esto. Voy a sacar unas mejores fotos, van a tener un trabajito para el fin de semana.
que va a ser para que me lo entreguen hasta el día martes, por si acaso. Donde, no es esto lo que tenía que compartir. A ver, por si acaso estoy grabando todavía. Esto. Esto está al revés. Bueno, básicamente ay, Dios mío. El trabajito que van a tener es el siguiente. Este es su trabajito que me van a presentar hasta el día martes por plataforma, que es el resumen de todo lo que hemos estado realizando. Ay, 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 ay. Son 2 hojitas. Entonces, básicamente van a disculpar aquí la letra, mi letra siempre tan horrible. Me van a calcular los valores de hematocrito, de hemoglobina, de BCM, de HCM y de CMHC. 1. 2, me van a calcular el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos y el número de plaquetas. 3, me van a calcular los porcentajes de neutrófilos, de linfocitos, de eosinófilos, de monocitos y de basófilos. 4, ya les he subido a la plataforma las interpretaciones, así que pueden realizar sus interpretaciones de lo que les salga aquí. Para el trabajo que era para el día de hoy no son necesarias interpretaciones, para este sí. Interpretar individualmente cada uno de los valores. Si les sale normal, ponen que es normal. Si les sale alto, cuál es su interpretación correspondiente. Entonces, del valor de hematocrito, ¿cuál es su interpretación? De la hemoglobina, ¿cuál es su interpretación? De esto, ¿cuál es su interpretación? Del número de glóbulos rojos, ¿cuál es su interpretación? De los eosinófilos, ¿cuál es su interpretación? Y así sucesivamente. Entonces, 4, interpretar individualmente cada valor. Les repito, en la plataforma ya está un documento Word para que vean ahí y tengan de dónde sacar para poder hacer su interpretación individual. 5, realizar un diagnóstico general, en base a todo lo que han hecho acá, hacer un diagnóstico general, decir, bueno, el perro está normal, esto por si acaso es en un perro normal, en un perro joven, en un perro que no está recibiendo ningún tratamiento médico, así que eso por favor, con los valores de caninos, compárenlo. Realizar un diagnóstico general donde me dirán, bueno, el perro está sano o el perro se está muriendo. No se ve la imagen en grande. ¿Por qué no se ve la imagen en grande? Pues no se ve porque estoy compartiendo otra cosa. Ok, ahora sí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, Doc. Entonces, bueno, les decía. Paso 1, calcular todos estos valores. Paso 2, calcular el número de células sanguíneas. 3, calcular los porcentajes. 4, interpretar individualmente. 5, realizar el diagnóstico general. Y 6, al final me van a realizar una tablita de un hemograma con todos estos valores. Es decir, me van a hacer la misma tablita que les he mostrado al principio de esta presentación, con los valores que hayan sacado en base a estos datitos que tenemos. Entonces, ¿cómo van a sacar eso? En base a lo que tenemos acá. Este es un ejemplo del capilar que hemos sacado, donde tenemos el L2, cuánto es su L2, cuánto es su L1, 24 es por si acaso, para que saquen todo lo primero. Estos son sus valores de neutrófilos, linfocitos y demás en 1000 para que puedan sacar por regla de 3 su porcentaje. En esta ocasión no les estoy poniendo con números, sino con puntitos que ojalá puedan ver, Dios mío. Esta es la imagen que van a utilizar para hacer su cálculo de glóbulos blancos. Recuerden que para hacer cálculo de glóbulos blancos tienen que contar lo que hay aquí, lo que hay acá, lo que hay aquí y lo que hay acá. Y para hacer su conteo de plaquetas, recuerden que para hacer conteo de plaquetas solamente vamos a tomar lo que está al medio. En este caso han debido ver que me ha faltado espacio aquí en la hoja. Así que solamente les he dejado el cuadrito medio de la parte superior para que hagan su conteo de plaquetas y el cuadrito de la parte inferior para que hagan su conteo de plaquetas. Y la siguiente imagen es un poquito más grandecita y que esta segunda imagen es solamente está al revés para que hagan su conteo de glóbulos rojos. Es decir, que utilicen lo que está aquí al medio para hacer su conteo de glóbulos rojos.
Así que bueno, es trabajito. Si no les sale exacto, porque tal vez no se notan muy bien los puntitos que he colocado, bueno, no se preocupen, traten de colocar el valor más aproximado en base a lo que están contando ustedes. Así que tampoco voy a hacer, o sea, si son, si he colocado aquí, no sé, 100 puntitos, voy a esperar que los 100 puntitos estén ahí. Si alcanzan a verlos, bien. Si no pueden ver exactamente todos esos puntitos, pues por lo menos el valor aproximado de lo que alcancen a ver ustedes. Entonces, bueno, esa es su tareita que va a estar habilitada para que me presenten para hasta el día martes. Y bueno, eso es todo.